Últimamente se ha escuchado en medios y en la calle y en los amigos y demás que la alineación planetaria, que todos los planetas viéndose en el cielo, que demás. Bueno, lo que estamos observando todas estas noches desde mediados de febrero, parte de marzo, y en marzo, a mediados de marzo también se siguen viendo algunos. Lo que estamos observando es un trígono, 120 grados entre Marte, que está liderando al oriente, hasta Saturno, que está en el occidente. Y todos estos planetas, la mayoría en este momento están en Piscis, y precisamente vamos a hablar un poco de esto inefable que representa Piscis, y también un poco de lo que representa ese trígono que está en el cielo entre Cáncer y Piscis, entre Marte, que está liderando todos los planetas allá en Cáncer, que se acaba de poner directo, y todo lo que está jalando con ese trígono de Piscis y demás. Entonces, pues, este par de psicólogos, astrólogos, quieren dar ciertas pinceladas de lo que representa toda esta configuración astrológica en el cielo de un mes que yo creo que va a ser inolvidable a nivel de historia. Seguramente cuando pasemos a abril vamos a decir, qué marzo, qué equinoccio, qué fuerza, qué poder. Pues querido Javier Aragón, qué gusto que estés acá tomándonos un café hoy domingo, hablando del tema que más nos gusta. Muchísimas gracias, Juan. Qué bella introducción para todos los acontecimientos que vamos a tener este marzo. Muy bien, muy contento, feliz, nuevamente agradecido con la vida, contigo, con la comunidad de poder compartir y que se nos brinden estas herramientas para poder llevar ese mensaje y tratar de traducir todo lo que está pasando en esa zona pisciana que de entrada ya es un reto buscar las palabras, colocar las palabras. Si bien es un reto salir al aire también, es todo el buscar la palabra y buscar todos los temas para que no se vaya para el otro lado. Feliz, Juan, feliz, contento y agradecido con la vida por estar viviendo este momento tan cumbre y que históricamente pues va a quedar lo que vamos a vivir este mes, ya no se nos da. Ya no se nos da, ya no nos corresponde ni en esta, ni creo que en otras generaciones, ni en las nuestras. Entonces, es bien, bien interesante. Qué bueno, gracias. Por lo menos en 29 años no vamos a tener otro contacto de Saturno con el nodo en Piscis, más o menos, incluso puede ser un poco más. ¿Sí? Y también no vamos a tener un Neptuno en el último grado, ya saliendo, haciendo una definición de todo este proceso, ni una luna nueva, como la que acabamos de tener hace 2 días, en el signo de Piscis, que es la última con Neptuno allí, porque ya el otro año, cuando se haga una luna nueva en Piscis, ya Neptuno va a estar en Aries. Entonces hay una serie de eventos que se están mencionando en el cielo a manera de síntesis, de conciencia también. Cuando hay varios planetas en un signo, pues mi atención está dirigida a ello. Por lo tanto, qué bueno ponerle imágenes, Javier. Qué bueno empezar a desmenuzar un poco esa sensación. A ver, ¿qué sucede? Las emociones están hechas es para ser sentidas, Sí. pero precisamente por esa inconsciencia con las emociones es que no nos aplicamos como seres humanos a aprender de ellas, sino simplemente creemos que las cosas se dan por omisión. Creemos que por omisión yo debería emocionarme. Yo debería simplemente enamorarme porque de repente llegó alguien que era mi media naranja y por omisión ya debería yo eh, pues tener toda una serie de una experiencia de amor romántico y demás. Y de la misma forma, por omisión yo debería excitarme o por algo que me pase afuera yo debería excitarme, ¿sí? Cuando realmente eh, no es algo que deseemos, que el deseo llegue como por sí mismo, como si fuera un virus, como si fuera algo que me contagiara. Realmente es desear, es un verbo. Yo necesito aprender a motivarme por las cosas, por la vida, no esperar a que el entorno sea el que me motive y me genere, porque precisamente por eso es que estamos subordinados a los dos extremos del amor. El amor romántico, porque estoy esperando que llegue un príncipe azul o una princesa que active, que me narcotice completamente. ¿Sí? Y el otro extremo de nuestra sociedad occidental, lo triple X, lo explícito al extremo, la pornografía, ¿sí? Lo que va al otro lado. Entonces nos terminamos debatiendo en que solamente el exterior es el que me motiva internamente,
¿Cuántas veces más bien nos hemos sentado a pensar, a ver, y yo internamente cómo me motivo por este amor, cómo deseo a mi pareja, no porque me narcotizó por una situación, por un amor romántico, por la imposibilidad, ¿sí? O cómo erotizo la relación conscientemente y activamente, deseando, haciendo, un verbo, no como un sustantivo. Esta parte que mencionas es clave porque siempre se busca ese motivador o ese motor afuera y ahora con Marte directo en Cáncer yo creo que esa es la señal y creo que también te basas mucho en ese proceso justo de producirlo, de prenderlo, encenderlo, de darle chispa. Es de una u otra manera ese Marte que está directo diciendo, claro, si viene el estímulo y somos inherentes a ese estímulo porque cotidianamente lo vamos a tener, ¿cuál es el generado por nosotros? También cuál es el precursor, dónde está el botón start y de una u otra forma cómo conectamos con esa energía de inicio. Y ahí es donde entra la clave del pensamiento. En eso que tú estás mencionando, ahí es tan clave empezar a utilizar ese Mercurio que ahora está de la mano con Saturno en Pisces, es decir, conectando de una u otra forma en la psique de que sí, sí hay un botón de estar y sí hay una manera de que nosotros de adentro hacia afuera podemos empezar a expresarlo, a decirlo sin necesidad de esperar a que tenga que venir el estímulo de afuera, porque si no nos acostumbramos a esos estados de éxtasis, como tú acabas de mencionar. Y entonces, si no pasa nada, es que mira, todo no pasa nada, no, no hay nada que me motive. ¿Cómo quieres que esté? Se pone así. ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Acaso qué quieres de mí? ¿Que siempre esté sonriente? No puedo, no puedo estar. Qué pena contigo. La ironía, ¿no? Porque además tú eres más bien el responsable de hacerme sacar una sonrisa o de sacarme una lágrima en el ojo, porque todos los que están afuera son los que me están motivando, los que... Sí, es terrible, Javier. El locus de control externo, todo el mundo afuera va a hacer que yo esté o feliz o triste y van a ser los culpables de mi estado de ánimo, ¿no? Entonces, si yo estoy contento, feliz y alegre, es porque mi esposa, mi pareja, mis hijos, mi familia, mi mamá, se portan bien conmigo. Sí. Pero Que es un estilo de vida, es un estilo de vida y nótese que es un tema de elección, Juan. Es un tema de elección porque yo puedo elegir esa. Yo y soy libre y puedo utilizar mi libre albedrío de decirme, hizo esta bandera y me voy por ese lado. Y entonces, ¿cómo quieres que esté? ¿No? Y yo soy así y no puedo ser de otra manera pues no puedo ser como tú. Y viene el debate y viene el enfrentamiento y viene todo eso que es el reflejo de lo que yo no puedo manejar dentro de mí, yo no logro alquimizar dentro de mí, entonces tomo al otro como excusa para sacar que de una u otra forma vomitarlo, sacarlo, ayuda a que el otro haga catarsis. Pero sale muy costoso, Juan. Sale muy costoso pagar esa elección, sale costosa, que se puede, pero sale costosa en órganos, sale costosa en la piel, sale costosa con el hígado, sale costosa con la gastritis, sale costosa con el colon. Entonces siento que ahí es donde se necesita mejor prender el switch de estar y no esperar que haya un acontecimiento, sino nosotros moverlo adentro. Y aquí hay un tema bien interesante que coincide mucho con Pisces, el tema pisciano, y es justo hacerlo, Juan, cuando tenemos un escenario que no es ese, que no es coherente con ese. Porque mira lo siguiente, estar felices y prender el switch de felicidad cuando tú y yo estamos en cine, en las crispetas y todo, pues el escenario se facilita. ¿Sí? Aprender el switch de adentro hacia afuera de la felicidad cuando estamos en Cancún, en la playa, delicioso, pues es que si no, ya es demasiado, ¿sí? Pero prender ese switch en medio de la turbulencia, en medio de las cosas no se me están dando, en medio de vacíos, prender ese switch, ahí es donde está el verdadero trabajo pisciano. Ahí es donde está el verdadero trabajo, llámale psíquico, energético, espiritual, de que independientemente de la ventana, independientemente de ese site que estoy viendo, que mis ojos, esa fotografía que está tomando mis ojos, no coincide con el botón que yo estoy prendiendo adentro. Ahí es donde verdaderamente tiene valor, porque estoy generando una imagen que afuera
nada parecido a lo que yo estoy pretendiendo encender desde la psique, decir, aún con todo y esto es feliz, aún con todo y esto, hagamos. Y acá incluso me dejo en evidencia porque somos humanos, Juan. Entonces ese Juan Carlos que tú ves allá y este Javier que tú ves acá, para todas las personas que nos están viendo en YouTube y en Instagram, también tenemos momentos down, también tenemos momentos desafiantes, también tenemos una vida, también tenemos una experiencia y estamos también creciendo en medio del lodo llamado egoico, también hacemos parte del proceso. Y muchas veces es catapultarnos a hacer algo, ¿sí? ¿Cuántas veces, Juan, no has hecho un en vivo o cuántas veces no hemos hecho de pronto un llamado o hemos hecho un en vivo cuando por dentro y la situación no coincide con el en vivo, pero vamos a por ello, vamos a hacerlo, vamos a moverlo, vamos a darle forma, precisamente porque los componentes no están. Generemos una imagen, generemos un video que diga todo lo contrario, creémoslo, hagámoslo, aunque la escena afuera no sea coherente con eso. Ahí es donde se empieza a ver el verdadero guerrero interior, la verdadera magia, ¿no? Sí, estaba pensando, y más allá de evadirnos, digamos, del momento doloroso o crucial, se trata de encontrarle un punto de vista alternativo, algo que termine generando valor a lo que se está viviendo, ¿sí? Pensaba un poco en este ejemplo de Piscis, ¿no? Que están en el campo de concentración, muriendo, no hay nada que hacer, son simplemente presos, muy maltratados, y de repente el Piscis llega donde sus amigos presos y empieza a cantar una canción que les cantaba en la infancia a toda la generación judía que estaba allí. Y de repente, gracias a que tocaron esa canción, ellos se transportaron, por más frío, por más hambre, por más lo que sea, se transportaron mentalmente, imaginativamente a ese momento de su historia, en donde se recargan, no sé para seguir haciendo qué, pero, pero para seguir después sobreviviendo, como un Víctor Frank, que termina saliendo de todo este campo de concentración para crear la logoterapia, terapia del sentido de vida. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, eh, tú dices, ¿cómo nosotros? Nosotros somos los que más, porque si somos astrólogos, si nos metimos en este rollazo es porque estamos con una emocionalidad incomprensible, con un sinsentido absurdo, con un golpe que nos ha dado la vida, bien sea por familia, por diagnóstico, por lo que sea, pero o por un trauma vivido en la infancia complejo y difícil, que ha hecho que precisamente indaguemos en el misterio de por qué la vida es así, para llegar finalmente a entender que no me tengo que preguntar por qué a mí y por qué me sucede, sino empezamos a entender, ¿y para qué es que me lleva a vivir la vida todo esto? ¿Y qué es lo que se desarrolla con aquello? Y cuando, como bien lo mencionas, abrimos este micrófono, tal vez en el fondo, porque tenemos una pesada carga emocional, mental, física, material, demás, en donde entramos en el absurdo que decimos la astrología nos puede ayudar porque es la brújula del cielo, porque son las estrellas que están marcando una ruta. Y cuando estudiamos aplicadamente para enseñar, sin duda alguna, los primeros que estamos aprendiendo somos nosotros, Javier. Sí. Y los primeros que tenemos una ventana de exposición de catarsis hacia todo lo que nos sucede somos nosotros. Y el astrólogo como tal y el psicólogo y todas las personas que trabajamos en el área de la salud, pues lo que terminamos haciendo es, cada vez que atendemos a alguien, cada vez que hacemos un curso, cada vez que hablamos de un aspecto, lo único que estamos haciendo es desenmascarando un proceso de vida al cual como artistas estamos tratando de darle un sentido, tanto en nuestra vida, en nuestro entorno, y de esa forma mostrar a las personas que también van con nosotros que sí hay un camino, que pese al dolor, que pese a las dificultades, siempre amanece, siempre hay una forma de ver las cosas desde otro ángulo, con otra narrativa. Entonces, desde esa perspectiva, la sustancia de Piscis en la carta natal es preciosa, porque es la que nos permite hacer magia con la vida, es la que nos permite hacer un reconocimiento de
del misterio que envuelve los eventos y los acontecimientos. Cuando yo no soy capaz de hacer una abstracción desde la imaginación de un evento que está sucediendo en físico, estoy muerto, estoy frío, estoy, estoy aislándome, me vuelvo una persona amargada, en donde todo tiene que tener simplemente una explicación física, racional, científica, concreta. Me pierdo de la magia de la vida. Y observemos cómo la magia, querido Javier, es lo que nos hace seres humanos. Cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos y empezamos a hacer rituales de muerte, estamos creyendo que hay un más allá. Imaginamos que existe un más allá. Pero cuando nos vestimos, o sea, el mamífero que habitamos, el primate que habitamos, por no tener pelo y demás, seguramente necesita algún vestido en algunos climas. Pero si simplemente fuéramos animales, nos pondríamos una piel de algo encima y se acabó. En cambio, nosotros necesitamos del color, de la textura, del diseño, para salir con moda, con mística, con misterio, para dar una expresión no verbal de lo que también soy. Tu camisa, tu, lo que tienes, tu dije, ¿sí? Hace parte del misterio y de la mística de lo que es Javier. Nosotros con Luna en Escorpión, pues tenemos que tener nuestro misterio, nuestro algo, ¿sí? Para, para salir al mundo. Pero de la misma forma, como animales, necesitamos llenar nuestra barriga de proteínas, fibra, minerales, y podríamos simplemente tragar y llenarnos la boca y tragar de una manera agresiva, incluso cruda. Cambio, hacemos culinaria, experimentamos con las texturas, los sabores y los aromas. Y a fuego lento o a fuego bárbaro o con hielo o con frío y demás, cambiamos y modificamos las cosas físicas para poder tener el placer de los sentidos. Entonces generamos alimentos con magia, con misterio. Todo eso nos hace ser seres humanos, diferenciados, únicos. Entonces la energía pisciana no solamente es la evasión de la vida para hacer las cosas, no, es la culinaria, es la moda, es el arte de las cosas, es el misterio que se puede llegar a esconder y es un lenguaje no verbal que no necesita de la palabra, sino del sentir, del contacto. Yo creo que no hay nada más rico que de pronto cuando tú visitas a tu mamá o a un familiar que te han preparado una cena con mucho cariño, con mucho afecto, y llegar a probar esos sabores, esos aromas, tomarte esa copa de vino y sentirte en ese amor, en ese abrazo, que no necesita que te digan, oye, te amo. No, me estás sirviendo un plato delicioso y me estás abrazando con tu cariño, ¿no? Sí, maravilloso, maravilloso ese poema, Juan. Eso es un poema. Hay que patentarlo. Está bellísima esa introducción cuando dices qué delicia escucharte. Porque sí, es ese arte, esa pintura, ese lienzo que vamos armando y que vamos pintando y se requiere para eso Piscis, se requiere para eso ver y despertar el sentido de que hay más allá. Se requiere para esto sí o sí conectar con un sentido espiritual, así sea otro, así no coincida con el tuyo, así sea, llámese Alá, Shiva, Ganesha, hindú, Parvita, bueno, Divino Niño, Jesús, en fin, así sea este tema. Y mira que es tanto lo que trae esa colación que justo hay un tema a nivel global, a nivel mundial, que está muy en resonancia con Piscis, muy en resonancia con las imágenes, muy en resonancia con ese Neptuno, que es la situación del Papa, que de una u otra forma representa tanto, ese bombazo que tira, que no es nuevo, pero siempre ha estado en entredicho de José Gregorio Hernández, que dice acelerar el proceso de canonización de José Gregorio Hernández. Entonces da la orden el Papa desde el hospital y claro, eso ha causado revuelo y ha causado todo un tema de unos sí, otros no, otros temas, que eso no es nuevo, digamos que esa parte ya estaba, pero justo en este encuentro Saturno-Neptuno, en todo lo que está pasando previos al eclipse y hablando de ahora, que es la energía pisciana de las imágenes, de qué es lo que me conecta y cómo nosotros vamos pintando a través de ese lienzo llamado vida, vamos haciendo trazos más marcados a través de esa zona pisciana, algo tuvo que pasarle,
porque no es una coincidencia. No sé qué será. Algo tuvo que haberle pasado al Papa para que en medio de una situación tan crítica, en medio de un tema que está viviendo como ser humano, como quitándole el título Papa, sino como un ser humano, una persona viviendo su experiencia humana allá en el hospital, que desde allá da la orden. Yo creo que él no miró la agenda y dijo, ay, adelantemos esto. No, claramente hay algo que lo motiva, hubo una imagen, hubo una presencia pisciana, hubo algo, no sabremos qué, estamos indagando acá, pero hubo algo que lo motivó a decir que esto se acelere. Ojalá antes yo en semejante situación de agonía y de enfermedad, que este proceso de canonización de José Gregorio, que está pendiente de tanto tiempo, se acelere. Le pidió al Vaticano, denle aceleración a eso para que ya lo canonicen y él ya quede canonizado. Sí, y que quede eso hecho, que quede eso como marcado y ya, porque eso lleva varios papas atrás, eso lleva varios papas atrás que no le han dado acelere y se ha quedado ahí. Ahora que tú mencionas este tema de las imágenes y tema de todo esto, desde el punto Virgo, que es la salud, desde el punto Virgo, que es el nodo sur, que es donde está ahorita, que es el primer eclipse que vamos a tener esa luna y bueno, todo lo demás, que no necesitamos que llegue el 14, sino que desde antes ya se va conectando lo que tú mencionabas. Mira cómo se necesita vivir una experiencia muchas veces visceral, Virgo, habitual, cotidiana, para desarrollar y comprender la oposición, lo opuesto, lo otro que es Piscis, ¿no? Para poder llegar a ese punto de decir, claro, esto se conecta, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta antes? Porque quizás es la energía más pisciana, ¿cómo no lo vi? Al tratarse que refleja de una u otra manera nuestro inconsciente, todo esto que se puede llegar a dar ahí, ¿no? Todas las imágenes y el arte que tenemos. Pues con ese arte y con esos colores vamos a tener este marzo, Juan, vamos a tener un marzo es que no se sabe ni por dónde empezar, porque hay tanto que va a ocurrir este mes, hay tanto sustancia, hay tanto tema con Saturno, Mercurio que va a empezar su fase de retrogradación, creo que el 14-15, Venus que empezó retrógrada también en Aries, ayer creo que empezó ya de manera oficial, bueno, los eclipses que empiezan a darse y en esa zona tan finales de Pisces, ¿no? Inicios de Aries y retrogradan, devolviéndose también nuevamente a Pisces y es una Z, es como costurear, es como el universo y los planetas en acción estar haciendo un zigzag y estar haciendo Punto unas señas cadeneta, punto. costureando, ¿no? Punto cadeneta, punto. El universo haciendo punto cadeneta, algo así, ¿no? Mira, Javier, voy a compartir pantalla para explicar un poco las alineaciones que supuestamente pues están hablando del fin del mundo, pues, pero que quiero mencionar un poco de qué se trata. Cuando ustedes ven un radix, una carta natal como la que tengo en pantalla, ¿ya se está viendo, Javier? Sí, ya. Muy bien. Voy a poner, por ejemplo, este programa lo estamos haciendo, bueno, yo desde Bogotá, Javier desde Orlando, sí, y en la misma hora, iniciamos a las 8 de la mañana, hora Colombia, hoy domingo. Esta es la carta del inicio de este momento en donde empezamos a hablar en el programa, ¿sí? ¿Qué sucede? Acá en Colombia son las 8 de la mañana, entonces el sol está ubicado en esta zona, ¿sí? Si estuviéramos haciendo el programa a mediodía, el sol estuviera ubicado en esta zona, ¿sí? Porque lo que vemos en un radix, este es el horizonte. Entonces, este punto es el amanecer y este punto es el atardecer. Si estuviéramos haciendo el programa cuando se oculta el sol al poniente, el sol estaría ubicado acá en esta zona. Si lo estuviéramos haciendo a medianoche, el sol estaría ubicado en esta zona. Entonces, desde esta perspectiva, voy a poner en este momento, en este radix, acá a este lado ven las horas, voy a poner las, el atardecer, la hora del poniente, ¿sí? Que es como se está viendo ahora la tal alineación que todo el mundo habla del tema y demás. Entonces, voy a poner en el radix, es decir, es un esquema en donde estoy diciendo está atardeciendo. Ahí el sol pasó la línea del horizonte, empezó el atardecer. ¿Y qué sucede cuando el sol se apaga? Deja de hacer una refracción en nuestra atmósfera. El cielo es azul por la refracción de la luz solar. Gracias a que tenemos atmósfera, todo, estamos como en una burbujita energética, con una liniecita, una
una lineecita de mentiras neptuniana, y sí es cierto, una lineecita que nos cubre y que hace que tengamos oxígeno, que haya atmósfera en nuestro interior, y eso hace que la luz solar se vea azul el cielo, aquí en la del planeta Tierra. Pero cuando se apaga el sol, entonces se ve el universo que nos rodea y se ve tanto las estrellas fijas como las peregrinas. Las peregrinas los antiguos las llamaban planetas, dioses peregrinas, ¿sí? Y hasta Saturno, desde Mercurio hasta Saturno, son planetas visibles a ojo desnudo. De Saturno en adelante necesitamos telescopios para poder, y necesitamos de unas tablas para poder ubicar esos planetas, porque si no, no se ven. Mientras que de Saturno en perdón, de Mercurio hasta Saturno, todos se ven, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Apenas se apaga el sol, pues Saturno más o menos ya casi no se está viendo, pero a veces se logra ver entre que se apaga el sol, porque está muy cerca ya del sol y entonces, pues no hay tiempo y a veces el occidente no es tan visible como lo podría ser un medio cielo. Entonces Saturno se ve un poco amarilloso. El nodo norte no se ve porque es un cálculo matemático, no es un planeta y camina al revés, entonces ese no se ve. Neptuno no se ve porque es un planeta transpersonal que necesitamos telescopio para verlo, ¿sí? Pero Mercurio sí se ve y se ve precioso. Y Venus, estamos viéndolos todas las tardes, incluso antes de que se vaya el sol, se ve como esa estrella vespertina preciosa. La luna, claro que sí se ve, pero Quirón no se ve, ese sí que menos se va a ver, ese necesitamos casi que un radiotelescopio para poderlo ver, Lo sentimos. lo sentimos. ¿Sí? Urano no se ve sino con telescopio, Urano no se ve, pero Júpiter sí que se ve, entonces justo cuando atardece se ve en el medio cielo, brillante y a veces incluso cuando la noche es muy limpia, se ve como un pequeño sistema solar o con binóculos podemos mirarlo y se ve el gran planeta con sus lunas alrededor, se ve, es un espectáculo verlo, ¿sí? Y por último, el otro que se ve ya más al oriente, más hacia el oriente, se ve Marte, rojo, vivaz, activo. Entonces, esto lo que estamos viendo realmente en el cielo con toda esa alineación planetaria, pues es un trígono, un precioso trígono, porque hay 120 grados entre Piscis y Cáncer, y lo que estamos presenciando en el cielo es lo que abarca el trígono, es decir, todos los planetas que están dentro de este aspecto astrológico que hay desde donde el Sol se apaga hasta Marte. Y ya a nivel interpretativo, ¿qué representa esto? ¿Sí? Si cada vez que ustedes tienen la percepción de un planeta, si lo logran ver, es como si de alguna manera la vida los estuviera invitando a trabajar sobre ese planeta. Cada vez que vemos a la luna por la noche, suspiramos, nos enamoramos o nos volvemos lunáticos, pero de alguna forma la luna no pasa desapercibida, sobre todo en luna llena o en creciente que está tan bonita, ¿sí? De la misma forma, tener percepción de Marte es tener percepción de la emoción activa, emotion, de la capacidad de actuar, de gatillar, de movilizar, ¿sí? Ver a Júpiter en el medio cielo recién puesto directo, junto con Marte recién puesto directo, es como vamos a hacer, y a esto le hemos dedicado programas enteros con Javier, de qué es lo que vino ya a realizar Júpiter, porque se vuelve otra vez a estar en Géminis hasta el año siguiente. Entonces está poniéndonos también en la aventura de los nuevos estudios, de mirar nuevas interacciones, nuevas formas de comunicar, ¿sí? Urano pues no se ve, ¿sí? Pero Venus en Aries está en este momento caminando los puntos del Star Point, está haciendo una recarga, está próximo a juntarse con el Sol, a la quema, a buscar una regeneración total de los deseos, de las visiones, ¿sí? Y y a lo que nos atañe hoy, que es todo el Stellium en Piscis, así nada, es Mercurio poniéndole Mm. palabras a lo inefable, a Neptuno, ¿sí? Y es Saturno aterrizando, concretando y poniendo en evidencia la sustancia pisciana, que ahora quiero amplificarlo un poco más. ¿Cómo te parece? ¿Qué crees, Javier, de todas estas alineaciones que hablan? Además, hay otro tema, ¿no? Sí, ya me acordé que iba a decir con la alineación. Cuando un planeta está alineado con otro planeta, quiere decir, por ejemplo, como el Sol está alineado con Saturno, con el nodo, con Neptuno y con Mercurio e incluso con Venus, porque están en un stellium. Eso sí es una alineación.
Lo demás no es una alineación, es que se ven en el cielo, pero no es una alineación, son simplemente aspectos que están formando y que gracias a la posición en que está en este momento, apenas se apaga el sol, se dejan ver estos peregrinos, estos dioses del Olimpo. ¿Mm? Mm. Claro, Juan, en este vale la pena, qué bueno que lo aclaraste, justo iba para allá, y que de pronto es un término muy astrológico, de pronto para el tema stellium. Entonces, usualmente se utiliza ese meeting o esa palabra stellium para conectar o querer manifestar que siempre hay dos, tres, más de tres planetas importantes, personales, en un mismo signo y sobre todo en un grado, porque la astrología se mide mucho por grados, sobre todo lo hablo un poquitico para personas que de pronto no comprendan mucha terminología que a veces se maneja. Entonces dirán, bueno, pero eso Stellium, ¿qué será? ¿Qué será que es una estrella que apareció nueva o porque suena como a una estrella que viene? No, es como ese conjunto de planetas, ese conjunto de actividad, dado que en la astrología tomamos mucho, Juan, los planetas como la acción, la capacidad de accionar, la capacidad de poder hacer, la capacidad de lo que nos lleva a funcionar. Son como esas llaves que logran abrir puertas, ¿sí? Visualicémoslo de esa manera también. Entonces, tanta actividad junta en un mismo sitio, pues se hace presente, se siente en un colectivo, lo empezamos a observar de una u otra manera en los movimientos de masas, en lo que estamos siendo llamados todos al despertar, en ese proceso de empezar a trabajar muchas áreas piscianas y de ahí también que se conecte mucho a través del sueño, porque Piscis tiene mucho que ver con el sueño. Entonces, a través del sueño o de nuestros sueños o de la imaginación, empecemos a avivar, que empiece a activarse, porque Marte, ese gran activador Marte, o ese trígono del que estaba hablando Juan hace un momento, que es súper interesante marcarlo, entonces nos va diciendo y nos va dando las pautas, exacto, nos va dando esas pautas de poderlo llevar, de poderlo conectar hasta ese punto, digamos que matemático. Y toda esa actividad trígono, nótese que está entre un área que es el Sol y la otra área que es Marte. Es como si cada uno se hiciera en una punta y el resto de planetas estuvieran contenidos dentro de esta franja que es trígono, porque no queda ninguno por fuera. El único que está quedando por fuera es prácticamente Plutón, que queda abajo, pero toda la franja es como si el Sol, que es una energía muy masculina, que es una energía muy de fuego, y en la otra punta le hiciera juego, le hiciera mancorna, Marte, ¿no? Marte como que cerrando en dos ejes y toda la sustancia se da entre Piscis, Aries, Tauro, Géminis, porque en Tauro está Urano, en Géminis está Júpiter, en Aries todo lo que está pasando. Entonces son como signos y estaciones de nuestra vida que hablan de lo que estamos pensando, de nuestras imágenes, que es muy pisciano, Aries, lo que pensamos, Tauro, lo que tenemos, Géminis, lo que decimos y Marte, lo que sentimos. Entonces es Juan como si se encerrara en ese trígono toda la actividad que tenemos ahora para empezar a desarrollar, que es muy humano. Sentir, pensar lo que tenemos, el cuerpo, la cabeza, la mente, la sustancia, las imágenes, qué queremos que se haga realidad. Es un momento tan maravilloso, Juan, que no hay que subestimar lo que estamos imaginando, no hay que subestimar lo que estamos pensando. No se debe subestimar en este momento de la vida porque si hay un momento en toda nuestra existencia, desde antes del 2000 y después del 2000, donde el universo está súper atento a manifestar, a parir, a imprimir en Aries las imágenes que tienes en el inconsciente, es ahora. Entonces ya no es como antes que piénselo y que en 20, 30 años de pronto se da. No, ahorita todo va mucho más rápido. Mira febrero cómo se fue rápido, es que ni lo sentimos. Enero fue mucho más lento por el efecto de Marte, pero febrero se fue súper rápido. Sí, Javier. eh, Aquí tomando la vocería de una persona que nos dice, ay, por favor, no hablen en términos astrológicos, sino más psicológicos, vamos por ello. No se afanen, Vámonos. estábamos introduciendo un poco porque nos fuimos por este lado de lo astrológico, por aquello de que está tan en los medios de comunicación y demás, todo el tema del tal, de la tal alineación y todo eso que queríamos dar una explicación astronómica y astrológica del tema. Ahora bien, vamos a interpretar directamente para no quedarnos ya ahí dándole vueltas a aspectos y demás. Mira, Javier, yo creo que todo lo que entra por Aries,
es decir, todo lo que entra por el equinoccio, todo lo que entra en el hemisferio norte por la primavera, está pariendo. Entra un nuevo ciclo, bien sea en el hemisferio norte con primavera, en el hemisferio sur con otoño, hay un cambio en la dinámica del clima que ya no es tan extrema y que al no ser tan extrema da tiempo y capacidades creativas para dar a luz procesos humanos. Eso es lo que significa Aries y Libra, primavera y otoño. Y por eso Aries tiene ese ímpetu, como cuando estamos en medio de ese invierno horrible, desastroso, lleno de nieve, cacanieve, quitándola del carro, limpiando todo para poder salir, aunque sea a la esquina, salir a la calle y resbalándonos, cayéndonos, porque todo está resbaloso, difícil y complejo, ¿sí? Pero inicia la primavera y es esa fe y esa alegría que aunque todavía hay frío, está la esperanza de que se empieza a descongelar la naturaleza y empieza de nuevo a vivir. Y lo mismo en el hemisferio sur. Se acaba el extremo verano con ese calor en donde uno no se soporta ni la ropa, ¿sí? Para empezar a tener un clima más adecuado y más agradable en donde podamos llegar a hacer construcciones mejores y humanas, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, todo lo que entra en grado cero de Aries nace, se, se crea, se gesta, ¿sí? Y eh, ¿qué está pasando al grado cero de Aries? Pues todo. ¿Sí? Resulta que Venus está haciendo una vuelta al zigzag que hablábamos, el punto cadeneta punto entre Piscis y Aries. ¿Sí? Resulta que Mercurio también va a hacer lo mismo, la misma vuelta. ¿Sí? Resulta que el nodo acaba de pasar por ahí, eh, un proceso, Sí, ¿sí? en enero, de diciembre a enero. Exacto. Y resulta que Neptuno, que ya son colosos grandes, gigantes, y Saturno, que son ya, o sea, Neptuno es un transpersonal y Saturno es un gaseoso gigantesco, cronocrator, ¿sí? También van a hilar en la grieta cósmica de Piscis y Aries. ¿Y cuándo inician el proceso? Pues el proceso ya se inició ahorita en marzo, porque en marzo va a ser Venus todo ese proceso de ida y vuelta, Mercurio, y Neptuno, el 30 de marzo, inicia por primera vez en 160 años, desde 1861, no estaba en el grado cero de Aries y va a estar allí. Y le sigue después Saturno detrás. Y todo esto en una conjunción con el nodo. Pero no solamente eso es lo que está sucediendo. O sea, todo esto ha orquestado con el nodo sur desde Virgo, haciendo el proceso. Entonces, querido Javier, yo creo que estamos viendo algo que pudo cantar muy agradablemente nuestro, yo sé que a muchas personas, a Silvio Rodríguez no le cae bien por lo protesta y de todo, quitémonos la parte política un momento, pero pensemos en esa letra que generó, que dice, la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está pasando en este momento, está pariéndose Neptuno y tenemos parteros y parteras aquí de por medio. ¿Sí? Tenemos Eso. el trígono que hace Urano con Plutón, ¿sí? Y el sextil que está apuntando acá con la cometa que arma el nodo sur, más los parteros que van y vienen, porque hay que alistar a la naturaleza que está pariendo una nueva visión del misterio. ¿Sí? Entonces, es como si estuviera corriendo Venus y Mercurio y que falta algo y que, como decían en la antigüedad, que cada vez que iba a parir a alguien, traigan las toallas húmedas y que traigan el agua y que Eso es. entonces hay todo un movimiento caótico, imaginémonos cómo, no como es un parto ahora, que uno va al hospital y ya, y eso Programado, programado, y entonces que cesárea, porque entonces que pobrecito, que anestesiado. anestesiado. Sí. Es decir, en la antigüedad el parto representaba un momento de intenso dolor o caos o angustia o miedos o alegría. Bueno, es una cantidad, un cúmulo de emociones que es lo que prácticamente están viviendo todos los planetas que están allí moviéndose para adelante y para atrás. Este nacimiento, esta gran cometa cósmica que se arma, que prácticamente es el nacimiento de Neptuno con una cometa cósmica, o sea, a lo místico y a lo mágico, como siempre pasa con Neptuno. A ver, Neptuno se, eh,
Lo encuentran, el ser humano tiene conciencia de él por unos cálculos matemáticos que hicieron dos matemáticos en dos partes del mundo distintas y que mandaron mirar a un sitio de telescopios gigantescos y efectivamente localizaron el planeta. Gracias a las matemáticas lo localizaron cuando estaba así en Piscis, como está ahora, en una conjunción con Saturno, como está ahora, ¿sí? Y lo localizaron, es como si Saturno ayudara a aterrizar la sustancia neptuniana. Es como si Neptuno sin Saturno simplemente se queda en la ensoñación y la fascinación, pero Saturno le da carne, le da sustancia, aterriza el proceso, lo Lo focaliza, ancla. lo ancla, exactamente, ¿sí? Entonces, en ese proceso, imaginémonos cómo ahora mismo está además el nodo, la etapa de los eclipses de por medio. Entonces, estos eclipses, sobre todo el que vamos a tener el 13-14 de marzo, pues es con un nodo sur, que son unos grados veintitantos, en donde se va a hacer la luna llena, un eclipse lunar, una luna roja, en donde pone en evidencia este proceso de parir a Neptuno, donde la Tierra está pariendo, donde nosotros, cada uno de nosotros, está pariendo la emoción, la mística, el misterio, todo eso que tú dijiste, que qué prosa, que qué poesía con la que arrancamos el programa, eso es lo que están haciendo, ¿sí? Sí. Ese misticismo, esa conexión con lo inefable. eh, entonces, sobre todo las personas que tenemos mucho Neptuno en nuestra carta, que seguramente son los que nos están viendo, si no, no estarían viendo un programa de astrología, ¿sí? Un domingo. Un domingo. Sí. Tenemos un Neptuno totalmente activo, entonces estamos especialmente sensibles a este nacimiento del misterio. Un nacimiento que no se daba desde 1861 y que cuando se dio en aquella época, se legisló para abolir la esclavitud, por ejemplo. Entonces, qué buen momento para hacer eso que se hizo en 1800, mediados de 1800, ahora en este año 2000, para sentir qué tanto estamos siendo esclavos de nuestros complejos, de nuestras imaginaciones, qué tanto me estoy viendo con los ojos de mamá, de papá, de lo social y no con los propios, qué tanto estoy queriendo hacer la magia de mi vida, no por mi propia elección, sino por obediencia, bien sea a figuras parentales o a figuras sociales, y qué tanto estoy siempre, después de que hago la obediencia, no asumiendo la carga de la responsabilidad de mis elecciones. Entonces, todo eso es lo que está pidiendo un Saturno-Neptuno, diciendo, vamos a seguir siendo esclavos de nuestros complejos del pasado y de las situaciones, o nos vamos a empezar ya a poder ver que eso que sucedió en el pasado fue un proceso de aprendizaje y no el por qué a mí, sino para qué a mí, para qué la vida me puso en contraste con todos estos dramas, con todos estos abusos, con todas estas dificultades económicas, materiales y demás, ¿para qué? O sea, ¿qué forjó en mí? ¿Sí? Y esa es la forma de salir de los complejos. La otra forma es simplemente me quedo obedeciendo y diciendo soy la víctima de todo lo que hicieron conmigo, la víctima de la guerra, la víctima de los padres, la víctima de lo social del alrededor, y no evoluciono y sigo esclavo. O sea, como siempre, podemos siempre quedarnos, porque el libre albedrío no, está allí para nosotros, la elección, y nosotros podemos siempre elegir qué camino queremos tomar, pero como está pariendo, la era está pariendo un corazón, ¿sí? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de abolir con esas esclavitudes de esos complejos pasados, entendiéndolos, comprendiéndolos? Hasta ahora hemos tenido con un Neptuno en Piscis desde el 2011 toda una serie de herramientas psicológicas que han salido a la luz, que las constelaciones familiares, yo sé que todo eso existía antes, pero es que es como si se hubiera puesto más en boga. Hasta le hacen programa en Netflix y todo este tema, ¿sí? Entonces, al ponerlo en boga, eso está muy bien para yo reconocer todas aquellas dificultades y mi historia personal y mi transgeneracional y todo eso es perfecto, pero ya, o sea, no nos podemos quedar en que es que yo lo único que hago es encontrar las excusas por mi transgeneracional, por lo que me hizo mi papá en la infancia, por el abuso que sufrí, para seguir evadiendo la responsabilidad de mis elecciones. Ya, o sea, eso del pasado me sirve para entender de dónde se armó el complejo, pero no para quedarme con la excusa. Entonces después aprendemos astrología y quedamos con la excusa, ah, no, es que a mí me pasa lo que me pasa es porque Saturno está pasando por encima de mi Sol. Entonces, eso es Saturno. Y seguimos buscando a quién echarle la culpa,
¿A qué ponerle una etiqueta para evadir la oportunidad de elegir mi propio camino y zafarme de las garras, eh, de la esclavitud de los complejos que llevo dentro, para así no tener que tener la responsabilidad de frentear las elecciones que hago como individuo, sino seguir obedeciendo? Sigo obedeciendo a mi papá y a mi mamá que me maltrataron. Sí, los sigo obedeciendo porque sigo presa del complejo y no tengo derecho ni a ser feliz, ni a tener buenas relaciones, ni nada, porque sigo siendo obediente al daño que me hicieron. Y se acabó. Sí. Entonces, todo lo que está haciendo Neptuno desde el 2011 es para soltarnos. Ahora que va a parir, pues entonces liberémonos, por favor, no Mm. sigamos en lo mismo, no busquemos más excusas. ¿Mm? Punto importante ese que tocas de, ahí lo señalo en la, digamos que traído es esa cuadratura Júpiter-Sol, Juan. Fíjate que está en este momento tensa, está en su momento más aplicativo. Y en eso que tú vas complementando, eso que tú vas fraseando ahora, utilizar el conocimiento, Júpiter en Géminis, en cuadratura al Sol, para frenar mi proceso evolutivo. ¿Qué es lo que tú dices? Utilizo la astrología, utilizo el tema para justificar, utilizo el conocimiento ya no para avanzar, ya no para ir hacia adelante, sino que utilizo el conocimiento para que sea la tranca, el palo en la rueda que me impida avanzar y diciendo es que es el palo, pero ¿quién puso el palo ahí? Sí, es el palo en la rueda el que te impide avanzar, pero ¿quién es el autor intelectual de colocar el palo en la rueda? Tú. Entonces, es el cuidado también de esa cuadratura de no utilizar el conocimiento para frenarnos o para justificarlos, sino por el contrario, nuevas verdades. Es el momento de decirnos nuevas verdades y entre más la psique, entre más resistencia haya que es imposible, ahí es donde más se debe trabajar. Me trae a colación un video que hice hace tal vez una semana, semana y media acerca del tema del abandono y salió mucho tema. No, pero el abandono existe, el abandono es, y claro que sí, abandonas a otra persona y lo abandonas y le haces y si lo dejas y a su suerte y por aquí y por allá. La negación a no pensar que el abandono no existe, sino que es una idea ilusoria de lo que puedo crear. El otro no tiene ese poder sobre mí, pero sí, sí existe y es como me quedo y porque toda la vida nos han dicho que sí, que me puedes abandonar y mi mamá me abandonó y mi papá me abandonó y el otro. Entonces, como yo soy abandonado, pues es que esto, ¿cómo lo supero? Esto yo he ido a todo lado y llevo 15, 20, 30 años, he ido a astrólogos, a psicólogos, a terapeutas, a chamanes y esto no se me quita. No se me quita porque es el momento de parir una nueva verdad, una nueva idea, un nuevo nacimiento, lo que mencionabas tú. Empezar a observar cuáles son todas aquellas imágenes, todas aquellas verdades que me dijeron, que aprendí en casa, que aprendimos en la era neptuniana. Es que Neptuno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que ya hay que despertar? Neptuno está diciendo se acabó el sueño. Muy rico y muy todo, pero ya, vamos a nacer, vamos a algo nuevo, vamos a verdades distintas. Y ahí es donde debemos ser, tú mencionabas una frase que se me quedó programas atrás, la sinuosidad. Empezar a ser sinuosos y podernos desplazar, podernos mover en nuestra materia gris con nuevas verdades. Juan, ya el mundo no vive con las verdades de antes. Entonces ya no podemos sustentar, ya no podemos Saturno, que es el ancla que tú la mostrabas ahora. ¿Cuál es la función del ancla? Permitir que la nave no se desvíe, porque el viento, las ideas, la mente, el conocimiento va a sotavento, a barlovento, va en distintas direcciones y si no hay un ancla que ancle la embarcación, pues entonces la embarcación estaría como loca para todo lado. Entonces la embarcación, el ancla es ese Saturno que está ahí en Pisces. Mira, en Pisces, hablando de mar y de ejemplos, es esa ancla le permite a la embarcación mantenerse en una dirección coherente y sincrónica, Juan, con el viento, es decir, con las ideas, que si el viento va para tal lado, entonces la embarcación se ubica a ese lado y permite que el viento vaya. Y si el viento cambia de dirección y siempre está anclado a un punto, a un eje, que es ese Saturno diciendo, claro, es importante fijar la realidad, pero también dejar que las nuevas ideas vayan moviendo nuestra embarcación. En el ejemplo que damos, ¿quién es la embarcación? Nosotros.
Nosotros. ¿Cuál es la embarcación de Juan Carlos? ¿Cuál es la embarcación de Javier? ¿Cómo va la embarcación de Sandra, de Agustina, de Pedro? De cada uno de nosotros somos esa embarcación. Si nos soltamos del ancla, nos perdemos, pero si anclamos, permitimos tener una observación 360 y fácil, se puede tener una visualización 360 y qué maravilla observar 360 porque el viento va llevando esa embarcación y el ancla le permite que gire en 360 y observar todo el marco, todas las ideas que en todas hay un épice. Entonces, ubiquémonos con las nuevas imágenes, empezamos a parir, como dices tú, obligatoriamente se necesita embarazar el inconsciente, se necesita embarazarlo para parir nuevas ideas, pero si yo sigo con lo mismo, de lo mismo, lo que tú decías, que es que me pasó, ¿qué vamos a parir cuando todo esto pase a Aries? Cuando en unos meses adelante estemos hablando de Aries, va a seguir lo mismo y voy a reafirmar y te voy a decir, ¿sí ve, Juan? ¿Sí ve? Mire, siempre me pasa lo mismo y siempre esto, obvio, Javier, porque has venido sembrando y te embarazaste en Piscis de las mismas imágenes y de las mismas ideas que traías. No te embarazaste de otro, te embarazaste del mismo, pues obviamente que vas a venir con los mismos genes. Aunque esto aplique en términos de nacimiento y de parto y los parteros que tú mencionabas ahora, ahí es tan importante de ver cuáles son nuestros parteros ahora, cómo estamos utilizando a Mercurio, de qué sustancias emocionales, de qué sustancias a través del conocimiento nos estamos alimentando. Y de ahí lo que tú mencionabas, cómo nos nutrimos ahora y qué tiene que ver la comida. No hablamos solamente de la comida, sino cuál es la nutrición emocional que estamos teniendo en todo este entorno. ¿Sí? ¿Cuál es la nutrición de conocimiento? Porque como yo me nutra, como sea mi dieta de pensamientos, como sea mi dieta de conocimiento y de estudio, pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que así mismo va a ser la nutrición emocional, ¿sí? Así mismo van a ser mis experiencias emocionales. Por eso, empezar el momento a parir nuevas imágenes, embarazar nuestro inconsciente de nuevas ideas, de nuevas fotografías, de nuevas ideas también para en Aries poderlo aprovechar de la mejor manera. Siento que es maravilloso todo esto, es genial que sabiendo aprovechar estas sustancias y siempre verlo como el reloj, ¿no? Como que avanzamos. La función de todos estos planetas personales o transpersonales no es frenar el proceso, sino por el contrario, empujarnos y darnos eso para ver cómo vamos generando ese puente y vamos construyendo lo que llamamos destino. ¿Mm? Mira, Javier, tú has dicho ahí varias cosas que me parecen muy interesantes poner acá y para explicarlo mejor, voy a poner acá el mandala en reposo, es decir, con un Aries en casa uno. Cuando vemos un nacimiento que es la casa uno, tenemos a Piscis en la casa 12. La Piscis o la casa 12 es también una analogía a lo que significa la matriz, donde se está forjando un espermatozoide con un óvulo que empiezan a multiplicarse y a recoger del medio toda la energía que necesitan para la multiplicación celular. ¿Sí? Entonces, esto que estás mencionando de Mercurio y el alimento que tomo, Venus, los gustos que me doy, Saturno, los anclajes que tengo, Neptuno, la ensoñación, todo eso está en gestación en este momento, próximo a nacer. Entonces, qué interesante esto que mencionas de cómo estoy nutriendo. O sea, si yo, no sé, empiezo a hacer esa proliferación celular en un ambiente donde hay suficientes proteínas, minerales, vitaminas y demás, pues cada célula que se arme va a estar reforzada. Pero si esas células están alimentándose de tragedias, de miedos, de inseguridad, de pesimismo y demás, cuando nazcan, ¿qué voy a estar buscando con ese Mercurio? Tener la razón de que la vida no tiene sentido, de que la vida es un asco, es una porquería, que la vida está llena de guerras, de avivatos y demás, y entonces no me vengan a decir que hay otra forma de ver la vida, porque es que estoy cargándome de eso todo el tiempo. Estoy mirando todos los noticieros, estoy mirando la notificación del celular para ver qué terminó de pasando, a ver si ahora sí viene, si ahora sí van a activar esa bomba atómica o si ahora sí va a caer el meteorito que además va a caer en El misil. Bogotá, ¿no? Y el misil, pero ya vamos a tener meteorito para el 30, 32. Entonces siempre con ese afán y con ese morbo también
de la noticia más impactante, la más extrema, para ver entonces el showman que tenemos ahora de director de orquesta, qué noticia nos va a traer hoy, así impactante, bien movilizadora de adrenalina, por favor. Entonces después, ¿qué queremos que nazca? Queremos lo que nazca, van a ser para después decir, sí ve, yo sí sabía que eso era por ese lado. No me dejo seguir, no me dejo sorprender de la vida. Eh, ¿Por qué no utilizamos esta época pisciana, época para salirnos un poco de esos contextos del deber ser y de lo que veníamos haciendo siempre, para empezar a nutrirnos desde otra perspectiva? ¿Sí? O sea, esto para anotar lo que me dijiste de Mercurio y también sumarle a Venus. Ahora quiero hacer un énfasis en este Saturno, Javier, porque es el que va a estar un poco más activo en plena lunación, luna roja, y que está muy activo en este momento con el nodo y con el sol, además. ¿Sí? Fíjate cómo Saturno es el regente de Capricornio, las altas cumbres, en donde tenemos que elevarnos. Entonces estamos acostumbrados en nuestra sociedad occidental a que siempre tenemos que soñar en grande, porque si no eres un mediocre. Y siempre tenemos que estar pensando en que vamos a ir más allá. Entonces estamos bien en la relación y siempre decimos, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Entonces nos casamos, ¿y qué sigue? Nos vamos a vivir juntos, ¿y qué sigue? Nos embarazamos, ¿sí? Porque entonces siempre queremos que haya algo más. Y cuando lo evaluamos, de qué queremos para ese algo más, pues tenemos que pensar, cuando buscamos en qué queremos, tenemos inmediatamente que buscar qué nos falta, a ver qué es lo que Claro. queremos, ¿sí? Entonces empezamos a vivir desde la falta y desde la emoción del tengo que cumplir estas metas, porque si ya llevamos 3 años de novios y estamos tan bonitos y estamos queriéndonos tanto, tenemos que seguir adelante en un paso más, tenemos que casarnos, tenemos que ir a vivirnos juntos, y tenemos que embarazarnos, como si siempre existiera algo, cuando en realidad lo único que hay que hacer con la vida y con las cosas es, ¿está funcionando? Oh, qué bien, disfrútalo, aprende a apreciarlo y sigue haciendo más de lo mismo. Pero no, con Saturno siempre queremos más, una mayor evolución, una mayor visión, siempre le buscamos más. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es la gran trampa que pasa con Piscis, con ese quiero más, con ese tengo que hacer más? ¿Sí? Pues ponernos unas metas inalcanzables para infantilizarnos. ¿Por qué razón? Porque las únicas personas que no pueden hacer muchas cosas en este mundo son los niños. Entonces, no puedo irme al carro porque no sé manejar, porque no tengo la edad, no tengo la estatura, porque me faltan. Y entonces, como no tengo ni carro, ni casa, ni tarjeta de crédito, ni piso, ni nada, lo único que me queda es depender de mis padres. De la misma forma, inconscientemente, cada vez que nos cargamos con unas visiones extremas de sueños inalcanzables y demás, lo único que estamos buscando internamente es infantilizarnos. ¿Para qué? Para no tener que cargar con la responsabilidad de las elecciones que sí podemos llegar a cumplir y que sí podemos llegar a configurar y volver a quedarnos en el plan de niños infantiles en donde vamos a buscar entonces a quién obedecer afuera para que me vaya bien en la vida. Y volvemos al tema de la obediencia. Entonces, ¿cómo es de importante em, sacar todas estas palabras para que Saturno no actúe compulsivamente? Porque un Saturno compulsivo en Piscis puede llenarse de una serie de anclajes que no son los suyos, de visiones, de cumbres que son las de papá, la de mamá, la de muchas personas alrededor, pero no son las mías. Y desenfocar eso para decir, vamos a hacer logros y metas y anclajes que sí pueda cumplir y con los que me pueda poner de acuerdo con mi vida y además, no desde la falta, sino más bien desde el aprecio de lo que tengo y que me rodea en este momento. Yo creo que ese es el anclaje que necesitamos trabajar con un Saturno nodo Sol. De lo contrario, nos podemos quedar en la eterna insatisfacción, algo que le fascina a Piscis, porque entonces estamos embebidos en esos cuentos que nos echaron del amor romántico, de que solamente el amor imposible es el amor real y concreto, y solamente los sueños imposibles son los reales sueños. Sí, es la misma dinámica. Necesitamos salir de ese paradigma tan absurdo, tan violento y tan agresivo con nuestra propia vida porque siempre nos infantiliza para Mm. entrar en un paradigma adulto, responsable y que aprende a responder frente a sus elecciones. Lo que tú decías, la eterna insatisfacción, porque
voy creyendo que es el amor ilusorio, el fantasioso, no el real, el de carne y hueso, sino el fantasioso, la idea. Y como no llega y no cumple esas expectativas de fantasía, que siempre como es fantasía, siempre va a haber otra, siempre va a haber otra y siempre va a haber otra, que a la final nunca se va a llenar, que a la final nunca se va a ver reflejada, a la final nunca va a conectar en un punto de realidad. A la final nunca va a conectar y va a llegar al punto máximo. Bueno, pues Javier, le hemos dado la ronda al tal estelion, la tal alineación, que realmente no es una alineación a nivel astrológico, podemos hablar es de un trígono que se está formando y que se ponen visibles en la noche cuando se oculta el sol, toda la mayoría de planetas, y que estamos realmente es pariendo un corazón, pariendo la ilusión, la fantasía y el misterio. De eso se trata el tema. Si por ahí me estaban preguntando que si va a tener oportunidad de quedar y de que lo puedan ver, también ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube de Juan Carlos y en el canal de YouTube de Javier. Y sí, ahí van a tener también ese material. Bueno, Javier, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu domingo. Ha sido como siempre maravilloso. Nos vemos el próximo domingo, ¿no? Con más de estos temas Nos interesantes. vemos, Juan. Gracias a ti por la invitación, gracias a todas las personas, a la audiencia, gracias por este momento de compartir y amenazamos para continuar el próximo domingo con lo que se viene y ya Otro separando. cafecito. Hoy fue como el global, hoy fue como la presentación del pastel completo, pero vamos a ir hablando de cada ingrediente conforme evolucionemos y vayamos avanzando. Vamos a ir partiendo la torta, hablando de cada pedazo. Sin duda es que hay tanto que hablar con esta eclipse, la temporada de eclipses que se abre. Bueno, muy bien. Un abrazote, querido.